Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. Y tengo el gusto de poder platicar con el buen Artur Morales. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Miguel? Bien, todo bien. Pues todo bien por acá y va a ser un poquito interesante o peculiar porque normalmente, bueno, debo decirte o ya lo sabes, de pronto te he dicho que soy fan del programa. Entonces, ahorita va a estar curioso, raro, ahora sí que estar del otro lado, pero pues ahora sí que muy fan del programa, Miguel. Por aquí andamos. Hombre, muchas gracias, Artur. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Déjenme les cuento que Artur es abogado civil, ha llevado la materia de derechos de autor, ha tenido varios casos sobre esto y como ya vieron, pues ya tengo yo el certificado de registro público del derecho de autor de mi obra. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces, Artur, pues aquí abusando de tu tiempo, ¿tú nos puedes platicar qué efectos tienen lo que dice aquí en el papelito? Que según los artículos 13, 162 y 173, fracción 1 y 164, fracción 1 de la Ley de Derechos de Autor de aquí de México, ¿qué derechos son los que adquirí, ¿no? ¿Cuáles son estos? Ok, Miguel, sí, claro, pues como bien lo comentabas, mi fuerte es el derecho civil, pero a raíz de un tiempo para acá ha estado habiendo más movimiento en derecho de autor. Entonces empecé yo a incursionar en este tema de derecho de autor, incluso de propiedad industrial, que es registro de marca. Registro de marca ya llevo más tiempo, varios años, pero derecho de autor, curiosamente, poco antes de la pandemia para acá, ha estado teniendo más movimiento, sobre todo por el tema de registro de que ya está avanzando más la cultura de registro de obra, y otra por el tema de software, que el software, las aplicaciones entran en derecho de autor, registro de software como obra creativa. Entonces, de un poquito con el tema de la evolución tecnológica y demás, ya ha estado habiendo más movimiento. Y bueno, nada más quería comentar eso como una breve introducción, o sea que ha estado habiendo más movimiento, ya ha habido más cultura de registro. Antes no la había, y eso también es algo muy bueno. Y bueno, la importancia que tú ya tengas ahorita tu obra, Miguel, comentabas, ya presentaste tu solicitud y ya te otorgaron el título de tu obra, pues en general es básicamente la forma en la que la sociedad, a través de las leyes, ya te están diciendo, tú eres el propietario de esta obra. Es muy fácil verlo, Miguel, en cosas como materiales. Ese es el tema, ¿no? O sea, compras un coche y tienes una factura, y no es tan raro de percibir que tienes la propiedad de algo cuando es material, pero cuando es algo un poco más intangible, es decir, porque a lo mejor tu obra puede ser digital y no necesariamente tiene que ser física, pero ya cuando te llega ese título, es un título básicamente que te declara el gobierno que ya eres tú el autor de esta obra. En este caso sería Indautor. Ahí con Indautor, Miguel, pues es básicamente el Instituto Nacional de Derechos de Autor el que te está otorgando, a través de lo que pues concede la Ley Federal de Derecho de Autor, para que cualquier autor, valga la redundancia, pues pueda registrar su obra artística. Y por obra artística entendemos no solo un cómic, una historieta, ¿no? O sea, hay literarias que son libros, musicales, dramáticas, danza, pictóricas, fotografía, incluso personajes, y bueno, hay un chorro. Pero como para entenderlo de manera general, cualquier creación que surja, cualquier creación artística, principalmente estas que acabamos de mencionar, todo tipo de creación artística ya tiene un registro, se colocan estos rubros que ya están establecidos por la ley y por Indautor, y se puede registrar. Perfecto. Ahora, la pregunta obligada, una vez que yo ya tengo este certificado, pues obviamente ya lo puedo mover la obra, ¿no? En distintas becas o en distintas editoriales, que es lo que se busca, que se publique. El punto es que muchas de esas editoriales, y incluso algunas de las becas, no son nacionales totalmente, a veces son internacionales, y allí como entra lo del registro de derecho de autor, de que es de México, con
el registro en el planeta, ¿no? Allí no sé qué factores hay o qué me puedas comentar. Pues aquí el registro principalmente es un registro nacional, aplica para todo México, pero como quiera ya tiene un antecedente por fecha. Incluso la ley de derechos de autor te protege la mera creación de la obra si que tengas tú ese título, pero el ideal siempre es el registro, o sea, siempre el registro, porque si uno se llega a ir a un juicio, ¿cómo compruebas con tu computadora o con tus archivos? Oye, mira, mi formato lo creé en tal fecha. Entonces, sí que la ley protege sin que tengas el registro en Indautor, pero es una protección muy débil, porque si uno se llega a ir a un juicio, no tienes como ese papel para respaldarlo. Antiguamente, Miguel, se hacía una estrategia como para ahorrarse ese trámite de Indautor o los derechos, etcétera, que ahorita comentamos, pero los derechos son muy bajos, o sea, son menos de 500 pesos, creo que son como 280, pero la cosa es que para evitarse el trámite del gobierno, la gente se automandaba 2-3 paquetes de paquetería con acuse de recibido, por ejemplo, por Correos de México. Tú te mandas ese paquete por 3 veces a tu mismo domicilio, entonces Correos de México te entrega el paquete sellado, y entonces tú podrás abrir uno de ellos, el que quieras, pero básicamente era para que tú los tuvieras sellados y guardados. Eso es como, puede servir como tip en dado caso de que sea urgente, ¿no? O sea, de que a lo mejor Indautor haya cerrado por cualquier cuestión, por ejemplo, no sé, tema de pandemia o alguna Exacto. cuestiones, y que te urja, que digas, oye, chance esta persona, le platiqué mi obra y me da pendiente de que, no sé, me enteré que suele medio robar ideas y ya me dio pendiente, entonces me mando un paquete inmediatamente de Correos de México, llega a tu casa, y como lo tienes sellado y con acuse de recibido, para un litigio te funciona perfectamente. Pero bueno, esto es más como un truco casero, se podría decir que ahí paso el dato, pero respondiendo a tu pregunta, Miguel, ya con este certificado que te entrega Indautor, que ojo, es lo que recomendamos, o sea, lo que comenté ahorita es la parte como de una urgencia, que alguien quiera inmediatamente registrarlo, y antes de que vayas a Indautor, pues lo puedes hacer, pero el ideal es siempre ir a Indautor, porque como bien decías, este título lo usas para cualquier cosa, o sea, ya puedes tanto entrar a un concurso, puedes entrar a una convocatoria, puedes mandarlo a cualquier editorial, incluso la mayoría ya te lo pide como requisito, justo para evitar problemas, o sea, se deslindan de cualquier problema de que, oye, me robaste mi idea o ya vi que estás publicando, dice, no, o sea, justo antes de que tú entraras al concurso, te pedí que registraras tu obra. Un ejemplo muy práctico que a lo mejor mucha gente o mucha banda va a ubicar, bueno, pues aquí justo en el canal, Miguel, aquí contigo, pues los has invitado muchas veces a los de Pura Pinche Fortaleza Comics. Entonces, su convocatoria, por ejemplo, que recién acabó hace un tiempo, creo que hace un mes, hubo una ganadora, pero el tema de la convocatoria, ellos ya mencionaban desde antes, oigan, requisito para entrarle, registrar su obra en Indautor, ¿no? Entonces, es muy importante registrar tu obra porque te ayuda, como decíamos, para varios medios, desde convocatorias, concursos, editoriales y sobre todo contra cualquier tercero que pudiera tal vez haber escuchado tu obra por ahí y pues simplemente la usa o algo, ¿no? Le puede dar un mal uso y si está desprotegida, pues menos herramientas tienes para defenderte. Ah, perfecto. O sea, entonces, me imagino entonces, como te preguntaba, si a nivel internacional alguien me dice algo, yo puedo dar el papelito, ¿no? Y dice, a ver, tranquilo, que esto yo ya lo registré en mi país y me está avalando este instituto, ¿no? Que es Indautor, que los derechos reservados, los derechos de obra son míos. Sí, correcto. O sea, el tiempo, sobre todo el sello, el título como tal, ya te da una fecha y esa fecha es la mayor prueba que pueda haber es que a nivel internacional no hay un registro como tal, como lo hay, por ejemplo, en un registro de marcas, pero aquí lo importante de la protección de derechos de autor, donde también varios países se pusieron de acuerdo con este tema, es simplemente el tema de la fecha. Entonces,
con que tú tengas ya un documento oficial que tenga una fecha, ya cuando a alguien más se le ocurra la idea y diga, no, mira, yo ya lo registré, no sé, digamos en Francia, en mi institución de derechos de autor de Francia, yo ya lo registré, ok, al final sí llega a haber un pleito o un litigio, al final las fechas va a ser lo que va a determinar, pues básicamente a quién se le ocurrió primero la idea o quién lo registró primero. Ah, muy bien. Mira, por ejemplo, ya yéndonos a los cómics, ¿sí? Voy a poner como que la analogía con la música, ¿no? Porque de repente escuchamos que un artista saca tal canción y de repente, pero en otro país lo están demandando porque hay 7 acordes igualitos. Y ya sí, eso exacto. Ya pone que puede hacer demanda. Pero llevándolo esto al terreno de los cómics, podría pasar, o sea, que alguien te diga, no, pues es que yo tengo 4 personajes que son iguales, también sale un abuelo que es un enano, pero que tiene los ojos, no sé, verdes, y sí. El tuyo igual, y así. ¿Hay una manera de medir estas cosas en los cómics? Fue una buena ejemplo con el tema de la música. No sé si a ti te llegó a pasar en algún momento, Miguel, o sea, en alguna fiesta, bueno, yo soy noventero, entonces en alguna fiesta ahí noventera, escuchar, pensando que iba a ser la canción de Queen y resultó que era la... Que era la de Vanilla Ice, ¿no? El Ice Ice Baby, sí. Exactamente. Cuando Under Pressure. Tal cual, exactamente. Ding, 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 ding. Entonces, habrá banda que estará pensando, ahorita sigue la rola de Queen y no, era la de Vanilla Ice, o viceversa, ¿no? Yo decía, va a sonar Queen, y no, o sea, sonaba Vanilla Ice. Entonces, nos estuvo troleando esa rola durante muchos años y hasta la fecha, y justamente perdió Vanilla Ice ese tema, y al final quedaron en el juicio una indemnización, o sea, Vanilla Ice le terminó dando la nota a los de Queen. Tengo entendido, o sea, recuerdo que cuando en su momento leí este tema, había perdido Vanilla Ice una buena lana, y sí ganó Queen, justamente porque ellos tenían el registro, forma de acreditar que habían hecho con tiempo atrás esa grabación, ya sea desde incluso la mera publicación del disco, aunque no lo hayan registrado en el Instituto de Estados Unidos de Derechos de Autor, o bueno, en este caso Queen, no recuerdo si es gabacho o son ingleses. Son ingleses. Son ingleses, ¿no? Sí. Entonces, incluso la mera publicación de la música del disco, ya con eso era prueba suficiente para decir, oye, mira, mi disco salió mucho antes, entonces es la prueba suficiente para que demostrar esa parte. Y el tema de valorar qué tanto se parece o no, por eso me llevó a la mente esta rola, porque esto sí es totalmente obvio, ¿no? O sea, un músico lo puede replicar en el teclado y te va a decir, en cuanto a las notas, son idénticas. En cuanto a la métrica o el ritmo, o sea, es el mismo tiempo, es el mismo ritmo. E incluso el efecto de sonido que se está emulando, básicamente similar o el mismo. Entonces, hay varios parámetros, pero lo cierto es que esto ya lo ve un experto. Entonces, estaría muy bueno en tema de cómic, un litigio. ¿Por qué? Porque se tendría que llamar a un experto en cómics. Yo creo que en México, pues tendría que haber como un perito, aunque no sea un perito como tal profesional, pero alguien que sea muy metido en el tema de los cómics. Aquí en México, pues a mí se me ocurre, híjole, se me fue el nombre, de este autor que tenía, o sea, que él creo que creó la convención de Ciudad de México, no sé si la mole, ¿cómo se llama? Es bigotón, tiene un bigote muy... No, pero tú dices a Luis Gantús de la Conque. Exactamente, Luis Gantús. Ajá. Sí, Luis Gantús, exactamente. Por ejemplo, él, pues al saber mucho, bueno, lo refería a él porque sabe mucho del tema de cómics, desde cómics ya algo ochenteros o incluso más atrás hasta la fecha. Sí, es una autoridad en la historia del cómic en México. Exactamente, entonces básicamente sin problema, aunque él no tenga como un registro de perito como tal, se sabe por toda la cultura y por toda su trayectoria que es un experto en cómics, en historietas. Entonces, básicamente se tendría que llamar en un posible pleito a alguien experto en historietas. Por ejemplo, usábamos el ejemplo a Luis Gantús, en que podría ser una persona que se le pueda llamar a juicio, obviamente tema de pagarle sus honorarios y todo en un posible pleito, para que con su profesión y su experiencia pudiera determinar qué tanto se parece entre viñetas, entre bocadillos, entre la misma toma o la misma imagen.
Entonces, mira. pero ya no sería como un tema tan legal. O sea, sí legal por el juicio, pero el abogado ya no podría determinar eso. O sea, el abogado diría, mira, pues yo le sé al juicio como tal, a hablar con el juez, a argumentar, pero se tendría que llamar a un experto para hacer esas valoraciones. Pero en resumidas cuentas, tendría que ser algo muy obvio, pero cuando ya no es tan obvio, como la rola de Vanilla Ice y la rola de Queen, ahí es súper obvio, pero hay unos casos donde es muy difícil identificarnos, ¿no? Que de plano dices, oye, híjole, es que podría o no podría ser una copia, ¿no? Entonces ahí se vuelve complicado. Te platico una rapidísimo, Miguel. A El ver. año pasado, no sé si ubicas a Jake, creo que es Jake Parker, el creador de Linktober. Sí, 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 claro que sí. Tuvo ahí. A ver, cuéntalo tú. Exacto, justo el año pasado, me parece, o sea, justo en el Inktober del 2020, en octubre. Bueno, Inktober, muy rápido, es un evento que se da en octubre, en el cual Jake Parker es un ilustrador que hace tanto cómics como ilustración, sobre todo tradicional, y creó hace muchos años el Inktober, que es todo octubre de cada año hay que dibujar y mucha gente se suma porque es una buena actividad de el reto personal de hacer un dibujo diario durante todo el mes. El punto Entonces, era entintarlo, por eso se llama ink de tinta. exactamente, correcto. Viene de ink, de tinta, y ya se juntó con Tober, October de octubre. De octubre, ajá. Entonces, la idea justo como despegarse un poco del digital para mucha banda que lo que ya trabaja el día a día más el digital porque es un poco más, pues es más eficiente. Entonces, desconectar un poco de lo digital y volver al papel, volver a la tinta. Entonces, esa parte está muy chida y pues tuvo mucho éxito. O sea, básicamente ahorita es el movimiento de en cuanto a dibujo de Instagram, pues con más años, básicamente él inventó ese tema de dibujar en octubre, porque ahorita ya hay muchos en todos lados, en varios países, y te puedes apuntar al que quieras, ¿no? Desde brujas, sirenas o anime, o en enero, por ejemplo, hay uno de bestias, de diferente tipo de monstruos y de bestias. Entonces, hay varios muy chidos, pero nació el Inktober. La cosa es que el año pasado, pues hubo ahí una pequeña polémica. Fueron dos polémicas interesantes. Una, Jay Parker sí comentó que su abogado pues le dijo, mira, vamos a registrar Inktober como marca y pues todos aquellos autores que habían hecho trabajos en Inktovers anteriores y que publicaron en alguna editorial su material, pues sí lo pueden publicar porque obviamente son sus dibujos, son sus obras, pero no con la publicidad de que fue hecho en Inktober. Entonces ahí es como que una primer polémica, ¿no? El tema de que él básicamente, ustedes, o sea, son sus obras, publiquen sus dibujos, pero no se puede usar como publicidad o propaganda el logotipo de Inktober. Entonces ahí era como una primera cuestión y tiene sus dos lados, ¿no? O sea, los autores de alguna manera es como que, oye, la comunidad es de todos. Y por otro lado también se entiende a Jake Parker de que, bueno, pues es una marca. O sea, al final ese logotipo, él lo creó y él lo registró y bueno, pues sí puede de alguna manera, o sea, legalmente, hacer ese movimiento, ¿no? Entonces esa fue una primera polémica, que esa sí fue como, se podría decir como, o sea, él mismo sí lo comentó que sí era así, que fue por tema de su abogado. Y la otra que sí se quedó en polémica, o sea, no se sabe realmente que eso ya se verá en un juicio o en un litigio que tengan entre esos dos autores. No recuerdo el nombre del otro, pero aquí en este tema, Jay Parker había sacado un libro en el cual era muy similar el orden del contenido. Es como que un libro para aprender a entintar en tradicional. Entonces te decía, pues, los temas que habían, el índice, los achurados, la tinta, la línea, la mancha, o sea, todo este tipo de temas. Y ahí, fíjate que allá se vuelve más subjetivo, porque muchos dicen, es muy parecido al libro de otro autor, que ahorita no me viene el nombre, fíjate que Sí, yo tampoco me acuerdo del autor, pero sí vi las fotos y el otro autor, la verdad. Sí. Hasta los dibujos y los ejemplos eran casi los mismos que usó Jeff Parker después. O sea, yo sí lo vi medio obvio, ¿no? Sí, yo también. O sea, yo la verdad, a mí en lo personal, me preguntas y yo pensaría que sí. O sea, que sí parece plagio, porque incluso hasta el orden de las páginas, el orden de todo, ¿no? Pero justo ahí se vuelve subjetivo, porque invitamos a un tercero, un cuarto aquí en la plática
y dice, oye, pues es que yo tengo varios libros que suelen hablar de esos temas, que suelen venir, en todos vienen azurados, en todos vienen con esferas o con cilindros o con este tipo. Entonces ahí se empieza a volver relativo. O sea, cuando ya traes libros de arte, de toda la historia de otros, como que justo el abogado que defienda esta causa trataría de buscar esos libros que también son iguales. Fíjate, o sea, que yo ahí hubiera llamado como abogado en Estados Unidos, así como dijiste que aquí en México por su bagaje cultural en los cómics se llamaría Luis Gantús. Exacto. Allá llamarías a Gary Martin, que él hizo como el santo grial, ¿no? del entintado, que se llama el arte de entintar cómics. Y él tiene un libro de tintas y él sí podría determinar quién le está copiando a quién, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Sí, serías experto porque pues él hizo un libro de eso, ¿no? Es el libro con mayor éxito de tinta, porque eso lo recomendamos, por cierto. Ah, buenísimo, fíjate, yo no lo conocía y lo voy a apuntar. Voy a hacer lo típico que hago, Miguel, cuando escucho el video, apuntar el minuto justo en el que lo comentaste para tenerlo ahí de referencia. De referencia. Y acaba de salir la nueva edición, esa yo no la tengo que conseguir, pero se llama así El arte del entintado del comic book y el autor es Gary Martin, pero no es solo él, ¿no? Él recopiló a varios autores que hacen tinta en los cómics en Estados Unidos, sobre todo de superhéroes. Y varios ahí dan como que sus tips y ves ejemplos. Hay autores desde Brian Boland, Kevin Nolan, Williams, el que le entinta a Jim Lee, infinidad de autorazos, ¿no? De Joe Rubenstein. Entonces sí, vale muchísimo la pena ese libro. Salió en español, yo lo conseguí en español, no me acuerdo qué editorial fue, pero ahí estén al pendiente, es un librazo y justo Gary Martin pues es un experto en la materia y es a quien deberían llamar o a quien debieron llamar para ese juicio, ¿no? Que no sabemos en qué quedó porque justo estaba la polémica cuando entra la pandemia. Y como Exacto. Que con la pandemia se paró todo, ya no supimos. En algunos países, antes me decían que sacar esto de los derechos era muy fácil, era muy rápido, ¿no? Que casi que de una semana para otro estaban. Y ahorita me tardaron, para empezar, para que abrieran las oficinas. En lo que estamos grabando esto, lo estamos grabando en el 2021, que todavía es año de pandemia. Pero no sé en qué año vayan a escuchar esto, pero en estos años sí fue bastante complicado porque aquí en México cerraron las oficinas varios meses y cuando ya por fin abrieron, nada más abrían 1 o 2 días a cierta hora y ahí fue cuando yo aproveché para colocar los papeles, ¿no? Y ya me tuve que esperar casi medio año a que me respondieran, a que me entregaran los papeles, porque primero te responden por email, ¿no? Ya quedó, pero espérate, no sé, otras semanitas más para que le llegue a la capital de tu estado. Entonces sí, aquí en México hubo bastantes retrasos, me imagino que también en Centroamérica, en Sudamérica, pues como esto fue mundial, y hay retrasos en todas las áreas y en todos los rubros, pues no pudo ser la excepción el Indautor, pero por fin tenemos este papel. Qué bueno que estamos platicando contigo, Arthur. Me gustaría que nos platicaras cuáles, como autor, cuáles serían esos focos rojos, esas banderitas rojas que debemos ver en el caso de pues ya lo mencionabas tú, de becas o de convocatorias o en alguna editorial, ¿no? Donde estén en inglés es submissions, ¿cómo se dice en español? Como que te estén dando las pautas. Ajá, los estatutos para que tú puedas presentar una obra. ¿Cuáles serían esos focos rojos que como autor debes de ver de que aquí me están pidiendo esto, me están diciendo esto, mejor ahí le paro y le busco por otro lado? Claro. Bueno, pues si me permites, Miguel, antes de contestar a la pregunta, muy brevemente. Adelante. Invitar a la banda, aquí en tu canal hay unos videos, por ejemplo el de entintado. Yo ahora sí que yo conocí al canal por un curso, creo que son como 5 videos que te habla de cómo crear una historieta, desde el lápiz, el entintado, el color, y hay súper invitadazos hasta el tema de publicación o ir a una editorial. Exactamente, entonces están súper completos, o sea, desde que bajas la idea y empiezas a hacer un guión, hasta dibujo, entintado, color, ahora sí que pasaste por todo el proceso y nada más quería hacer ahí una pequeña puntuación para la gente que... Muchas gracias, Arthur, es correcto, por ahí lo tenemos. Vamos a dejar aquí una etiquetita para que puedan ir directo a los videos.
Perfecto, perfecto, Miguel. Bueno, contestando la pregunta, sí, sobre todo, fíjate que las convocatorias, uno a veces se emociona, sobre todo por los premios. Vamos a regalar esto, primer lugar, segundo lugar esto, va a ser en todo México, tercer lugar. Entonces, te sueles, o sea, uno se suele, pues, obviamente, apuntar por los premios y porque aparte suena chido la convocatoria, el proyecto. Por ejemplo, convocatoria de creación de cómics, el mejor cómic va a ganar el primer lugar, de ahí el segundo y tercer lugar. Pero básicamente hay de todo tipo, o sea, la banda que sea pintora, de óleo, de acuarelas, o sea, cualquier tipo de arte, hay convocatorias de todo, ¿no? O sea, ya bien sabemos que, por ejemplo, en el gobierno, hay muchas becas, creo que es FONCA el que se encarga de dar las becas relacionadas con la Secretaría de Cultura y el FONCA, y hay demasiados, bueno, ahorita ya platicamos de esa parte, Miguel, pero básicamente hay convocatorias de todo tipo y sí hay que tener cuidado, ¿no? No solo, ojo, no solo los particulares, qué bueno que también mencioné el gobierno, o sea, también de convocatorias del gobierno, porque a veces pueden ser un poquito abusivas y pasa en ambos lados, ¿no? Ahora sí que la gente cuando no quiere reconocer los derechos ni darles bien pues su valor a los derechos de autor, te la pueden aplicar desde un particular hasta el mismo gobierno, lamentablemente. Y no hablo solo de México, ¿no? Puede pasar en cualquier país, pero pues aquí estamos y ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuate que de hecho, bueno, ya después se volvió un amigo mío, al Otto, ahí luego te comparto un poquito del Otto, es un pintor profesional, pinta a óleo, y en su momento, ahí es pues un buen ejemplo que hasta al más profesional le puede llegar a pasar. O sea, todos estamos sujetos de caer en ello. No solo es para los autores que recién van iniciando. O sea, básicamente, una convocatoria, tomemos en cuenta que tiene desde cómo debes de presentar tu obra hasta asuntos legales que dan mucha pereza. O sea, tú terminas de leer nada más cómo presentas tu obra y listo. O sea, ves la parte legal y dices, no, qué hueva. O sea, la verdad es que a cualquiera le da pereza, pero es muy importante. O sea, aunque dé pereza, sean 5 páginas, 2 de cómo debes de presentar tu obra y las otras 3 de puras cosas legales, hay que leer todo hasta las letras chiquitas. Por ejemplo, justo le llevé el caso a este amigo que no vamos a mencionar la empresa automotriz que hizo esta convocatoria, porque obviamente no te pagan, Miguel. Si más adelante hubiera un pago ahí, pues ya le hacemos publicidad, ¿no? Aunque sea, en este caso es publicidad de la mala, porque quisieron abusar ahí de varios autores, y realmente era un business interesante que estaban haciendo. Básicamente es una empresa automotriz de estas, pues que venden coches, y comentaron, el primer lugar se lleva un carro, una camioneta así fregona, ¿no? El segundo lugar, un coche, un poco más, digamos, obviamente que costaba menos que la camioneta. Y tercer lugar, creo que eran como 100,000 pesos. Entonces los tres premios eran muy buenos. O sea, obviamente dices, oye, pues están muy chidos. ¿Qué hay que hacer? Haces un cuadro de ciertas dimensiones, digamos que de 1 metro por 1 metro, en óleo, tiene que ser a fuerza a óleo, y no solo le tomas fotografía y lo mandas, sino que tienes que mandar el cuadro. Entonces, mandaron los cuadros, muchos autores, pero no sabían que cuando iba a acabar el concurso, iban a decir, ganó el primero, segundo y tercer lugar. Al final, cuando pidieron sus cuadros de vuelta, les dijeron, no se te devuelve tu obra, tú ya cediste todos tus derechos, tanto morales como patrimoniales, o sea, ya son nuestros y nosotros podemos hacer lo que sea con esa obra. Entonces te quedabas así. Súper gandalla. Sí, no, cañón. Entonces, y si lo ves como, o sea, realmente es un business, porque estamos hablando de cuadros de óleo que no bajan de 10,000, 15,000 pesos esas dimensiones, y más si son ya profesionales que tienen muy buena calidad esos cuadros, llegan a estar hasta arriba de 20, 30,000 pesos. O sea, son literalmente joyas artísticas hechas a base de óleo. Y pues si todo el país mandó cuadros, digamos que ellos se llenaron de más de 300 cuadros, entonces ya los premios ya estaban pagados
con esos cuadros, ¿no? Y la idea de ellos era distribuir esos cuadros en todas sus tiendas, o sea, adornar sus tiendas de arte de todo el país con esos cuadros de óleo. Entonces yo me imaginé, la verdad, como defendí este caso, yo me imaginé al de mercadotecnia, publicidad, diciendo, se me ocurre una idea, que nos va a costar una camioneta, un carro y 100,000 pesos. O sea que al final con eso pagamos llenar todo el país de todas las tiendas de puros cuadros de obras de arte. Entonces al final salen rayados. Sí, no le perdieron. Exactamente, no le perdieron, se compensó totalmente. Y bueno, hubo muchos que obviamente reclamaron, algunos pues sí, no quisieron reclamar, o sea, hubo de todo, ¿no? O sea, hubo mucha gente que participó, mucha gente no se le devolvió su obra, y en nuestro caso, pues sí tuvimos que ser muy contundentes con ellos. Entendemos que, o sea, les comentamos, ¿no? Entendemos que esto es de mala fe, porque las letras chicas, si bien la convocatoria venía, el hecho de que hayas participado no es una firma, o sea, no estás tú autorizando nada, el autor nunca puede perder sus derechos morales y mucho menos puede haber una transmisión, una cesión de derechos de tu obra sin recibir económicamente nada a cambio. Entonces, que igual es importante mencionar muy rápido esto, Miguel, de derecho moral y derecho patrimonial. Básicamente el derecho moral es el derecho de ser autor, o sea, de que tú eres el autor, ser reconocido como creador de esa obra. Y derecho patrimonial, el derecho patrimonial es sacarle el provecho económico a esa obra, ¿no? Entonces esta empresa pues, se quería quedar con ambos, y bueno, para no hacer más larga la historia, pudimos recuperar, así como, oye, mira, vamos a tener que demandarlos, mandamos básicamente toda una carta de todos los derechos que estaban infringiendo, todos los artículos, una argumentación, y ya con eso fue como suficiente como para más o menos ahí decirles, mira, solo queremos que nos la devuelvas, o sea, somos 5 autores, tú ya te quedaste como con 300 obras, o sea, no estamos peleando por todos, sino por estos 5. ¿Por qué por esos 5? Pues porque simplemente era mi amigo Otto y los otros 4 que eran sus amigos, ¿no? Aquí locales de la Riviera Maya, autores entre Cancún, Mérida, etcétera. Entonces, de alguna manera le vi el caso a ellos 5, se pudieron recuperar las obras y todo bien, ¿no? Pero si no los presionamos un poco a esta empresa, pues se quedan con eso, ¿no? Y bueno, ese tipo de casos pueden suceder. En este caso pasó por una empresa particular, y un caso de una empresa pública, pues sin irnos muy lejos, también me parece que la SEP el año pasado también, o no recuerdo muy bien, pero lanzó una convocatoria para el tema de sus libros, que también fue como un poco polémico, el tema creo que de sus libros, los de texto, ¿no? Los de las escuelas que querían imágenes gratis casi. Exactamente, los de texto de las escuelas. Entonces, igual y no vamos a profundizar ni mencionar mucho, pero la cuestión es de que, pues básicamente, como decías, Miguel, querían muchos trabajos gratis, y pues el problema es que se sabe que hay los fondos para poder retribuir bien al autor, y sobre todo porque se está jugando con la educación. O sea, nosotros llegamos a tener esos libros cuando íbamos en la primaria y secundaria, y estaría chido que pudieras ver, así como ves las cartas de Magic que están llenas de obras maestras, estaría chido haberlo visto en un libro de texto de primaria, ¿no? O sea, porque así como nos llamó la atención en su momento jugar este tipo de cartas por las obras que había ahí, yo me he hecho todo el libro de texto de la secundaria o de la primaria, si trae ahí unas obras muy chidas. Entonces, sí que va ligado el arte para llamar la atención, y eso es algo que siempre se ha sabido, pero si no se toma en cuenta eso, pues, como decíamos, tanto en el gobierno como en una institución particular, pues al final sí, pues sí se ve mal, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, pues sí, no está chido que tratándose de algo muy importante, que es el derecho a la educación, sabiendo que hay los fondos, pues se pudiera invertir más en este tema o en este tipo de convocatorias, y sin entrar a ningún tema, pues ha pasado en toda la historia, ¿no? Y en varios países. No se trata como de esta administración en particular que está en el 2021, sino se trata de muchas veces en la historia, tiempo atrás, y pues siempre es bueno, justo que bueno que traes estos temas al canal, o sea, siempre es bueno no dejar de hablar del tema, ¿no? Siempre se está en una constante como, pues, compartir el tema entre colegas, pasarse tips, pasarse datos y demás, y siempre el hablar del tema de derecho de autor entre
entre colegas, pues siempre está buenísimo. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Fíjate, ahí te voy a platicar una historia en la que de hecho yo estuve involucrado. Órale, a ver. Ahí les voy a platicar. Resulta que yo todavía estaba en la universidad, era a mediados de los 2000, 2004, okay. 2005. Cuando yo estaba justo haciendo lo del servicio social, ya no me daba tiempo de dibujar tanto, ¿no? Yo estaba haciendo una obra con Jaime Collado, que es un escritor español, que se llamaba Johnny Caronte. Dije, ¿sabes qué, Jaime? No puedo terminar esto. Mil disculpas, estoy ahorita con lo de la carrera y hay que sacar la titulación y bla, bla, bla. Y pues ya Tony Sandoval fue el que entró al quite. Él hizo Johnny Caronte ahí con Jaime Collado, les fue muy bien. Pero posterior a eso me quedé con la espinita, ¿no? Le dije a Jaime, oye, pero pues hay que hacer otra cosa. Una vez que yo terminé ya todos esos trámites de la carrera, ya estaba como más holgado de espacio. Como 5 años después, más o menos, volvimos a platicar. Te estoy hablando que era más o menos como el 2008 o 2007. Okay. Era 2007, me acuerdo. Ya me acordé por qué. El caso es que dijo, pues órale, vamos a hacer una obra y la obra se va a llamar Poe and Phillips. ¿De qué trata, Jaime? Pues se supone que es Edgar Allan Poe, que se junta con Howard Philip Lovecraft, y los dos tienen que como que pelear con monstruos como los que ellos escriben, ¿no? Y casos como los que ellos hacían. Oye, está perfecto. Dice, sí, es una onda así como Hombres de Negro, pero con Poe y con Lovecraft de protagonistas. Sonaba increíble, ¿no? Claro. Pues adelante, que hacemos el cómic. Él, a mí no me da tiempo de estar mandando a las editoriales, ¿no? Y hacer correos y todo eso. Él sí lo hizo y contactó con una editorial de cómics que se llama Arcana. Okay. Que es canadiense la editorial. Y en Arcana enseguida nos mandaron el contrato. Pero era de esos contratos, Leonidos, que ponen... Yo voy a tener tu obra, los derechos de tu obra para explotarla, ya sea en radio, en películas, en videojuegos, Yo tengo los derechos de todo por 10 años. Universales, porque siempre ponían ahí que universales, ¿no? O sea, sí. no sé cómo sea eso de que en otro planeta, si algún día hay derechos, yo los voy a tener porque son universales. O es alguna palabrería ahí legal, ¿no? El caso es que el contrato era así, pero decía que después de cierto tiempo, creo que decía ahí como 1 año, ellos estaban obligados a decirte las ventas y entonces a pagarte como la parte proporcional que te tocaba, ¿no? Porque pues las editoriales siempre se quedan con la mayoría del dinero, ¿no? A los autores en realidad nos llega a tocar del 15, el 10, el 20% de las ventas, así cuando te va muy bien, pero casi siempre es una cantidad bajita, ¿no? 10, 15%. Claro. Pues pasó el tiempo, originalmente iba a salir como en miniserie. Me acordé que fue en el 2007 porque fue a la Comic Con a la que fui y de hecho conocí al fulano, el editor se llama Sean O'Reilly. Yo sí voy a decir su nombre. Me vale. Claro. Sí, hay que quemarlo. Y el cuate, así como de qué me hablas, de qué cómic, ya le platiqué, ¿no? Pues estamos haciendo un cómic, nos mandaste un contrato, ya como que, sí, como que le valió, ¿no? O sea, como que ni sabía. Le platiqué a Jaime porque él nos daba largas en los correos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con el cómic? Y a veces nos contestaba, a veces no. Y ya por fin, pasando como 1 año, ya nos contestó y nos dijo que sí iba a salir el cómic, pero en novela gráfica. Porque para esto el contrato decía que
los derechos se contaban a partir de la fecha en la que saliera el cómic, ¿no? Y de ahí 10 años. Pues ya empezaron a pasar los años. Oye, ¿qué pasó con cómo van las ventas? Que no sé qué, porque Jaime se puso a ver cuando salió el cómic. En internet nos encontrábamos páginas de que pues está agotado aquí, está agotado por allá. No nos decía nada de las ventas. Y pasó el tiempo, ¿no? Y mandábamos correos, no nos contestaban. El caso es que pasaron 9 años. 9 años. Yo ya había dado ese dinero por perdido. Ni siquiera me mandaron los ejemplares que me tenían que mandar. Creo que me mandaron como 7 y tenían que haber que sido 10, ¿no? Algo así. Ok. El caso es que pasó el tiempo y un día que se me ocurre, pues justo cuando empezaba, un año antes de la pandemia, yo tenía problemas económicos y dije, bueno, a ver, ¿quién me debe dinero, no? Sí. ¿De dónde puedo sacar dinero? Porque buscas hasta por abajo de las piedras. Y que me acuerdo, este tipo jamás me pagó. Y un amigo que tengo, que es abogado, más bien ese era un paciente, ¿no? Una vez que tuve un problema con un medidor de agua, me dijo, mira, antes de cualquier cosa, tú solicítalo, escríbelo por papel lo que solicites. Y ya cuando las empresas ven que ya estás metiendo un papel y con copia y cosas así, pues enseguida te van a resolver porque nadie quiere problemas legales. Yo me acordé de ese consejo y lo que hice fue que con terminología, según yo, legal, que le mando una carta a este señor, a este editor, diciéndole que había un incumplimiento de contrato porque de hecho sí, cuando al año él nos debió haber mandado las ventas, nunca nos las mandó. Pasaron 9 años, ni siquiera nos pagó, ¿no? Y le dije, tú estás incumpliendo el punto número tal del contrato que tú hiciste con el número tal, según las leyes de tu país, que no sé cuánto. Me contestó, mira, a las horas, jamás me había contestado tan rápido. No se preocupen, sí les vamos a pagar, nada más que va a tardar tantito porque yo ahorita estoy de viaje, que no sé qué. Él andaba en Grecia con toda su familia. Tantito después de 9 años. Tantita nada más después de 9 años. Y así peleando un poquito, ¿no? Que ya tenemos nuestros abogados y nos estamos asesorando. De hecho, sí hablé a la embajada de México en Canadá. Me dieron direcciones y pues aquí nosotros no podemos hacer nada, no nos podemos meter, pero mira, te damos la dirección de los abogados de acá de Canadá que ven eso. Y yo sí me puse bélico, ¿no? Yo necesitaba el dinero y sí, nos pagó 9 años después. El Jaime no lo podía creer. Qué loco. Pero Jaime él le gustan mucho esos personajes. De hecho, el registro de obra lo tiene él. Jaime lo sacó allá en España. Ajá. Y ya a nosotros nos mandaron el contrato, pero yo no podía hacer mucho, ¿no? Porque yo firmé el contrato, pero como dibujante. Para tener mi ganancia como dibujante, no como ser parte de los derechos de autor. No sé qué tanto me pueda como tocar de los derechos de autor, porque son 2 personajes que sí existieron, ¿no? Están juntos aquí en una forma ficticia. No sé ahí realmente cómo sea, pero la idea es que la idea original, el registro de derechos de autor de esos personajes los tiene Jaime en España. Ok. Y estaba a punto de cumplirse la fecha que decía el contrato, que decía que él tenía el chance, el editorial, de explotar la obra durante 10 años. Y se le acabó en el 2019. Pero como esto creo que fue en el 2018, 2017, cuando le peleamos lo del dinero, todavía él nos quiso pelear porque Jaime le dijo, oye, si ya no vas a hacer nada con los personajes, pues déjanos los derechos para que nosotros los movamos en otra editorial. Claro. Y el cuate, bueno, sí se los dejo, pero me tienen que pagar tanto. Y así como de que, pues ya pasó ese tiempo, ¿no? Me imagino que en ese sentido, pues este señor, este editor, ya se la peló porque su mismo contrato dice que nada más duraban 10 años esa sesión. Ya pasó el tiempo y ya él deja de tener esos derechos. Claro. Esa sería la pregunta. O sea, mira, te estoy contando la historia, pero aparte me salió pregunta. Cuando tú cedes los derechos que tienen cierto tiempo, una vez que terminan, si no se alargaron, por ejemplo, de que la editorial tuviera como ese chance de decir, oye, si yo saco otra cosa, se alarga eso, o no sé, ahí tú cuéntame en ese sentido, ¿cómo es? Los años son 100, o sea, está muy interesante tu historia, Miguel. Incluso ya me motivaste para mencionar quién es la automotriz ahí para que la gente no te metas en bronca. déjalo así. Sí. Bueno, ahí te la digo detrás de audio. Ah, bueno. Pero sí, como tenemos todas las pruebas y todo esto, pues no tendría que haber problema. Pero sí, mira, ese es un dato importante. Cuando son empresas que tienen lana,
que sabemos o sea, que pueden invertir en despachos, justo por ese tipo de temas también es que a veces uno pierde obras. O sea, hay gente que ha demandado, por ejemplo, creo que hubo una copia en la película de Avatar, y ha habido de otras, pero estamos hablando de empresas multimillonarias que dices, oye, pues sí, infringieron derechos de autor, pero uno se puede meter en problemas porque si bien tienen las de ganar, ellos tienen varios despachos, ¿no? Entonces, justo ese tipo luego de cuestiones hay. Entonces, sí es muy importante desde un principio, y sobre todo este tipo de cosas puede pasar más, como regresamos al principio de la plática, si no registras tu obra, o sea, estás mucho, si de por sí ya uno puede estar en riesgo cuando una empresa grande agarra tu obra, pues mucho más si no la registraste. Entonces, oye, ¿cómo te quieres defender contra monstruos, contra colosales, si ni siquiera registraste tu obra? Entonces, ese es un excelente paso porque por lo menos se puede negociar y presionar, como en este caso lo hiciste tú, Miguel, y obtener un beneficio. Y ahí contestando a tu pregunta, son 100 años de los derechos que puedes tener como autor, y sin necesidad de que pase ese tiempo. Si ustedes pactaron en algo o se llegó a pactar en algo, hubo un contrato, siempre se recomienda que haya contrato, pero sobre todo si no hay contrato, el derecho a favor, se podría decir, lo tienen los autores, porque el hecho de que no haya contrato firmado a puño y letra, o al menos un contrato digital, quiere decir que los derechos siempre han sido del autor y nunca pasaron al otro. O sea, el otro los estaría explotando, y ahorita ya podemos hablar de la diferencia, explotando los derechos patrimoniales sin autorización del autor, que tiene ambos, tiene tanto los morales como los patrimoniales. No olvidemos, regresando un poco a esta diferencia, que los derechos morales son el derecho de haber creado esa obra. O sea, esos jamás se pierden. O sea, eso es bueno dejarlo claro, Miguel. Los derechos de que tú creaste esa obra jamás se pierden y nunca se pueden perder. O sea, la misma ley lo señala. O sea, nunca puedes tú transmitir y decir, fíjate que no lo hice yo, resulta que esta obra, esta novela gráfica o historieta, siempre la hizo el otro. No, o sea, eso es imposible. O sea, legalmente los derechos morales siempre van a ser del autor, y por lo tanto siempre se le debe de reconocer, aunque un tercero los esté explotando. Por eso es totalmente ilegal que lamentablemente hasta la fecha, Miguel, ya sabes, ves una historieta y resulta que no se está poniendo ahí, por ejemplo, al colorista. O sea, cosas que antes eran muy comunes, pero ahorita ya estamos en nuevas fechas, nuevas épocas, donde se tendría que poner a todos los artistas que participaron, desde el dibujante que hizo lápiz, guionista, entintador, incluso el que hizo lettering, o haya hecho la letra, los bocadillos, a todos los artistas. Incluso comentaba hace tiempo Marte Gracia, algo muy interesante, que él de pronto ya empieza a pedir que sus flatters salgan en los créditos. Eso está buenísimo porque le estás dando esa voz a gente que también hace una chamba ardua. Sí, es pesada lo de los flatters. Para quien no sepa qué son los flatters, son los que ponen el color, pero sin la tonalidad. O sea, nada más son colores planos para que el colorista ya llegue y ya pues vea texturas, vea dónde colocar la luz, vea el tono que debe de ser. Pero es un trabajo muy pesado el de los flatters, sí, claro que sí. Qué bueno que Marta está viendo porque tengan ese derecho. Sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? Es gente que trabaja en el proceso del color, que les aligeran la chamba, se podría decir, a quien está constantemente, a quien hace el trabajo final del color, se podría decir. Entonces, justo como comentabas, Miguel, entonces estaría bueno en las próximas historietas, pues que realmente se incluyeran a todos, y justo ahí es el tema del derecho moral. O sea, tienen el derecho moral de que, oye, aunque a mí ya me pagaron mi lana, ya me dieron ya me hicieron mi pago, ya vendí mi obra, ya vendí mi trabajo artístico, aún así me tienen que reconocer durante básicamente siempre que exploten esa obra. Oye, que lo van a explotar en 100 años, pues tienen que seguir poniendo el nombre ahí del autor. Ese nunca prescribe, por más que pasen los años que pasen. O sea, pueden pasar 500 años y tienen que seguir poniendo el nombre del autor, por respetar de que de ahí se creó. O sea, fue la fuente de creación de esa obra, que nunca se debe de cambiar. No, que ahora lo creó otra empresa. No, siempre tiene que ser, debiera ser así, ¿no? A diferencia de la realidad. Y a diferente de los derechos patrimoniales,
tiene que estar muy bien establecido en un contrato. O sea, incluso hoy en día hay mucha gente que como no hizo contratos con diseñadores gráficos para un logotipo, por ejemplo, ya les pasamos ahí el tip a los amigos que sean diseñadores gráficos, pues realmente cualquiera podría de alguna manera reclamar sus derechos, o cualquier persona, ¿no? No solo diseñadores, pero es muy común, oye, te encargo un logo, no hicimos ningún contrato, yo lo uso, pero nunca hicimos un contrato, entonces realmente los derechos siguen siendo de ese diseñador gráfico. O sea, ahora vuélvelo a buscar o encuéntralo, localízalo para hacer ese contrato que nunca hicieron, porque el verdadero dueño, incluso de los derechos de explotación, sigue siendo el diseñador gráfico o el creador de esa historieta o el creador de esa música o de esas pistas, y pasa en todos los rubros. Comentabas tú hace rato, Miguel, la música, hay mucha banda que dice, oye, yo canto, pero las pistas las hizo otro músico que hace la instrumental, y ese músico pues te dio las rolas, y de momento pues no hay contrato, no hay bronca, pero a lo mejor y pega un boom esa canción y se hace millones de visitas, se hace muy popular, y al rato aguas, porque pues si no hiciste contrato con quien te creó esas instrumentales, aunque le hayas pagado, pues a falta de contrato, te puede decir, oye, pásame mi Michigan, ¿no? La parte Claro. mi parte que me corresponde por esa pista. Al final, si pegó esa rola, fue por ambos, no solo por el cantante, ¿no? Como en el tema de la historieta, muchas veces pega una obra y dice, no, pues es que yo escribí el guión. Sí, pero y la otra mitad es totalmente el dibujante. O sea, cambia el dibujante y capaz que no te compran esa obra. Entonces, es un trabajo por igual, y ambos el derecho moral, cada quien reconocido. Tú hiciste el guión, tú hiciste el dibujo, y el derecho patrimonial, en teoría, tendría que ser de la misma forma. Obviamente, entre los porcentajes que cada uno pacte. Por ejemplo, un dato interesante es de que en Francia se le suele pagar más al dibujante, porque de alguna manera en Francia tienen la cultura de que pues tiene un poco más de valor económico, se podría decir, el trabajo del dibujante, pero eso ya es un ámbito más de la industria. O sea, así se maneja en la industria, bien o mal, pues quién sabe, no es como algo a discutir, sino que es como que ya cómo funciona la industria en franco-belga, en la historieta. De hecho es en general, Arturo, casi siempre el 60 o el 70% ahora sí depende de los autores, ¿no? Buen punto. Me imagino sí. que a Neil Gaiman le han de pagar más como escritor que al que le toque de dibujante, pero normalmente sí le toca un poquito menos, pero es por la cantidad sobre todo de trabajo, porque pues el dibujante tiene que estar, no sé, 9, 10 horas ahí en el respirador, y un escritor pues tiene un poquito más holgado el tiempo, ¿no? Pero eso no demerita su trabajo. También tiene que pasarse horas, hacer investigación, o sea, es un montón. Pero sí, pues normalmente hacen así. Sí, pareciera que es una chamba por igual, que realmente debería ser un 50 y 50, pero me parece que en Estados Unidos, por ejemplo, Miguel, no sé, ahí tú me comentarás, pero tengo entendido que es un poco al revés, o sea, que se le paga más al guionista y al dibujante, como que, o sea, es como si fuera un 60-40 en Francia a favor del dibujante y un 60-40 en Estados Unidos a favor del guionista. O sea, se cambia un poco la moneda de un mercado a otro. Entonces, por eso a veces recomiendan, quieres como que tirar más proyectos siendo guionista, mejor tíralos a Estados Unidos, te va mejor. Quieres tirar proyectos como dibujante, mejor tíralos a Francia. Es algo que yo he escuchado, pero igual y estoy en lo incorrecto, pero a mi punto de vista, bueno, básicamente sería lo ideal o lo chido sería que fuera un 50-50. Es correcto. Pues sí, es que sí, como dices, tienen que determinar entre los autores cómo pactarlo, ¿no? Antes de mandarlos a las editoriales. Oye, ¿sabes qué? Pues yo trabajo tantas horas, yo considero que el porcentaje que me toca es que el escritor diga que sí. Casi siempre cuando le pagan más a un escritor es cuando ya tiene muchas obras con mucho renombre. Ahí sí, pues el nombre del propio escritor es el que vende, ¿no? Sin importar quién sea el dibujante. Exacto. Pero sí, hay de todo, ahí ya tendríamos que meternos en términos de pagos y de cosas así, que en algún momento sería interesante tocarlo en un episodio. Correcto, y aquí regresamos a lo que tú comentabas, Miguel, ¿qué tipo de errores o focos rojos son los más comunes? Retomando, mencionábamos dos. Uno, no leer las convocatorias así al pie de la letra, hasta las letras más chiquitas. Incluso si es un concurso muy importante, hacer justo lo que tú hiciste. Oye, mira, igual y no, o sea, ir con un abogado
o si no, por lo menos un cuate. Ahora sí que entre cuates siempre estamos para echarnos la mano. Y oye, yo tengo un amigo que es abogado, un familiar, por lo menos a él, oye, ¿cómo ves esta convocatoria? Sobre todo si te sonó algo mal, algo raro, ya platicábamos, derechos morales jamás se pueden ceder. Entonces, si por ahí dice la convocatoria, cederás todos tus derechos, hasta los morales, oye, pues qué onda, desde aquí ya suena muy mal eso. Derechos patrimoniales, ¿los vas a ceder? Tampoco. ¿Por qué voy a ceder mis derechos patrimoniales si es una convocatoria de un concurso? Regresamos otra vez a una convocatoria bien hecha. A mi parecer, pues revisé la de Fortaleza Comics, y ellos incluso te comentan, o sea, uno, registra tu obra antes de concursar, si no, no vas a poder participar. Y dos, dejamos claro que los derechos de autor son del autor y no los vamos a explotar ni usar por ningún motivo, únicamente para fines de promoción. Creo que una tira, pero eso ya es con pacto del autor, o ya está aceptando esa parte, y de alguna forma pues básicamente es eso, ¿no? Estar al tanto de cada letra, de cada cosa que haya en una convocatoria, y si uno tiene una duda, pues asistir a un abogado, ya sea un amigo o un familiar, o pagarle una asesoría a alguien, ¿no? Al final la asesoría te puede costar entre 300 a 500 pesos y valen totalmente la pena, porque pues es tu obra, ¿no? Es tu creación que te duró desde 6 meses hasta un chorro de 2 años sin problema. Tú, por ejemplo, Miguel, ¿cuánto es lo más que te has tardado en una obra? Pues sí, en una obra medianamente larga, o sea, no una novela gráfica. Pues sería la de humor artificial, ahí sí me tardé, de hecho se me pusieron fecha límite, empecé en julio creo fue, del 2018. Claro. Y la fecha límite era el último día de enero del 2019. Por ejemplo, no miento, fue al revés, estoy diciendo mal los años. Fue en el 2019 y el día de enero del 2020, así fue. O sea que me tardé, ¿qué? Como medio año, ¿no? Un poquito más, 7 meses. Sí, exacto. Y sin contar a veces entre las pláticas iniciales que ya estás haciendo bocetos, el tema de la publicidad, que por ejemplo ahí le compartimos a la banda, ahí está el video de la entrevista que te hicieron a ti y al guionista en el canal, y pues hasta ese tema es chamba. O sea, la publicidad al final es un tiempo que que podrás dedicar a seguir creando otras actividades, pero la misma publicidad que se hizo, la propaganda de la obra, también es chamba. Entonces muchas veces uno trabaja esa obra hasta más de un año sin problema, y por eso es la importancia de registrar la obra, ¿no? Justo lo que comentabas. Entonces uno de los focos rojos es eso, Miguel, no leer bien las convocatorias, y la otra, cuando hagas un contrato con alguien, sobre todo si vas a vender tus derechos, pues leer bien el contrato, sobre todo si en este caso una historieta, una novela gráfica, cuando ya tengas alguna editorial en puerta, ese contrato leerlo súper bien, sobre todo el tema de derechos de autor, porque ahorita como está el tema de que ya se comienza a pensar desde la historieta, al menos las editoriales ya comienzan a pensar desde la historieta una posibilidad de vender las IPs que le llaman de propiedad intelectual a series, a Netflix o a diferentes tipos de plataformas. Entonces ya desde el principio la editorial ya está jalando obras que cree que pudiera vender más allá de la historieta. Entonces ya empiezan a tener esa visión comercial, y por lo tanto hay que tener cuidado con el contrato, porque a veces desde el contrato ya viene ese tema, ¿no? Así como te vamos a dejar que tú explotes, o sea, tus derechos son tuyos, pero si llegamos a venderlo a Netflix o a quien sea, alguna plataforma X, HBO, lo que sea, se hace una serie. Videojuegos, sí. Videojuegos, exactamente, pues nosotros vamos a tener el 100%, ¿no? Entonces luego hay unas cláusulas ahí medias raras que dices, oye, pues es que ahí ya va a ser parte de negociar. Oye, mira, le bajo un poco al pago inicial, pero vámonos a michas, o vamos a negociar esa parte de los derechos, porque también ellos de alguna manera te dicen, oye, te compro tu obra, y pues te van a dar, no sé, 5,000 euros. Entonces 5,000 euros, 8,000 euros, suena muy bien. O sea, dices, oye, es una muy buena lana, pero al final el contrato está muy manchado. Entonces ahí va a ser una forma de tratar de compensar y ver cómo se puede negociar. ¿Sabes qué? Mira, no me des 8, dame 6, pero no tampoco te manches en 100% de derechos de autor. O sea, dame tal porcentaje. Claro. Ahí ya sería cuestión de, yo recomendaría mucho, o sea, ahí yo solo puedo decir esta parte legal de aguas con eso, pero no sé
en el rubro, en la industria, cómo se maneje. Yo ahí recomendaría que platiquen, que se platique con gente que ya ha estado en esos mercados, al menos si uno está empezando, pues por lo menos ahí entre el abogado que conozcas y si conoces a alguien que ya está en la industria, preguntarle, ¿no? Nunca está de más, oye, mira, tú ya hiciste esto, ¿cuánto porcentaje se maneja? ¿Cómo está? Entonces la comunicación entre autores siempre está muy buena para que las empresas o las editoriales pues no abusen o se aprovechen de esta parte, ¿no? Comentabas, Miguel, quisiera rescatar, comentabas ahí en parte de tu historia a Tony Sandoval, que por cierto, pues ahí yo sigo tirando spam del bueno. Aquí también en el canal pues está la entrevista a Tony Sandoval, se han invitado muchas veces para varias entrevistas y varias obras, y pues Tony, por ejemplo, en tu caso, Miguel, sería una muy buena referencia para tema de porcentajes y eso, ¿no? Así como, oye, allá cómo te ha ido, cómo ha sido, cómo se suele manejar. Entonces, el acercarse con alguien que ya ha estado más tiempo en la industria está buenísimo. Claro, no, si da para mucho este tema. Ya le estamos pegando a la hora. Ya te voy a pedir conclusiones, Arthur. Sin embargo, sí, claro, te voy a dar carta abierta y invitación abierta para volver a platicar. Porque, por ejemplo, está lo del registro de marca, que no es lo mismo que el registro de autor, son otras cosas. Claro. Y es algo en lo que también pues tienes conocimiento y nos gustaría saber. Podemos platicar, no sé, en un episodio de los casos como el que ya habías platicado de Jeff Parker, pero por ejemplo de casos que son muy, muy conocidos. Ya ves que está esta historia de George Lucas, ¿no? Que negoció lo de su salario por un porcentaje de las ventas y al final le fue mejor. Y como claro, ese tipo de casos hay muchos que estaría bueno darles un análisis. Por eso te voy a dejar la invitación abierta para que estés pronto en otro episodio, Arthur, platicando aquí con nosotros sobre estos temas que son muy interesantes, y sobre todo a los autores de cómics, pues estamos buscando eso, ¿no? Estamos viendo justamente ahorita que como ya bien decías, que está lo del streaming, que está lo de los videojuegos fuerte, que te están comprando los derechos de obras para películas, para series. Tener un fundamento, tener ese papelito que indique que tú eres el autor, que tengas tus beneficios. Ahora va a venir en estos años que estamos grabando esto, se está anunciando muy fuerte que viene lo de la realidad virtual, donde claro, supongo que también habrá juegos o habrá negocios dirigidos a ese tipo de herramientas que se van a utilizar, y ahí tendrá que venir también una propiedad intelectual que esté registrada para que usen, ¿no?, tus ideas en este tipo de cosas. Y es importantísimo tener toda esta información, por eso pues estamos haciendo este episodio y por eso invitamos a Arthur. Y Arthur, muy agradecido de que estés aquí. ¿Cómo quieres concluir este episodio? Al contrario, Miguel, pues muchas gracias. La verdad, como te decía al principio, yo encantado de estar aquí. Soy un súper fan me declaro súper fan y así tal cual aviento flores a todos, desde Abraham, Martínez Cuervo Oscuro, hasta Gil Agudín cuando estaba en su momento. Yo desde ahí ya escuchaba los videos, también a Mauricio, que ahorita pues está más seguido en el canal y todo. Y pues tal cual, como es, ¿no? Yo soy muy seguidor de este canal porque pues he aprendido un chorro, desde obras, desde todo tipo, ¿no? También hay películas, pero a mí me ha gustado, yo soy más de tema de historieta, entonces me he metido más en los capítulos de historietas, pero pues toda la banda que también le gusta las películas, entonces hay un poco de películas también aquí en el canal. Entonces pues yo cerraría pues eso, agradeciendo la invitación, Miguel, y de temas próximos del registro de marca, por ejemplo, claro, yo súper encantado. Es muy importante también esa parte, porque cuando uno ya empieza a trabajar, justo te tienes que enfocar en esas dos, tu marca personal y el tema de tus obras, proteger ambas. Y resulta que en México va separado, o sea, en España, por ejemplo, Miguel, está en un solo lugar y es una sola materia que se llama derecho intelectual, que es o propiedad intelectual. Allá abarca tanto registro de marca como derecho de autor. O sea, se entiende que toda la creación, tanto de la marca como de las obras, va en un mismo rubro. Y en México se separa de alguna manera. Registro de marca es en el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y derechos de autor es en el INDAUTOR, como ya comentamos. Y pues lo último comentar, Miguel, muy, muy breve, hay que tener mucho cuidado con leer todo,
tema de convocatorias, todo tipo de convocatorias que sean artísticas, leerlas, como ya comentábamos, tanto de particular como de gobierno, da igual, al final uno hay que estar leyendo todo. Lo relacionado con convocatorias, muy importante registrar la marca, la marca, ya hablaremos después, pero registrar tu obra. Creas tu obra, ya la terminaste, entonces antes de moverla, a veces dan ganas de ya empezarla a mover en redes, en Instagram, promoverla, subirla. Entonces yo siempre recomendaría que antes de hacer ese movimiento de publicarla en cualquier sitio, primero se registre para que la puedas proteger y alguien más no te quiera pues robar la idea. Sobre todo ese es el tema, proteger en ese sentido los derechos de autor. El trámite es sencillo, como comentaba Miguel, ahorita con la pandemia ya se puede hacer a través de correo electrónico. A veces no contestan la llamada, tenemos que decirlo, ahí de autor hay que ponerse más las pilas, pero bueno, tampoco es muy complicado. Hay mucha gente, fíjate Miguel, que hay mucha gente que no está cerca de un indautor, entonces aquí la secretaría encargada de ello es la Secretaría de Educación. O sea, tú vas, si lo haces físicamente, es ante la Secretaría de Educación, la cual correcto. Tiene una relación directa con indautor. En Ciudad de México, pues ahí tienen enseguida el indautor. Lo mejor es ve directo ahí a indautor y mucho mejor. La solicitud no es complicada de llenarla, o sea, ahí mismo se señala bien los datos, no es muy complejo. Y como decía Miguel, ahorita tardó un poco por tema de pandemia, todo tardó, o sea, desde los juicios hasta todo tipo de asuntos legales tardaron demasiado, pero demasiado. Pero bueno, ahorita que ya cada vez estamos viendo un poquito más la luz al final del túnel con esta pandemia, o sea, no descuidarnos, seguirnos cuidando. El país completo todavía no está en verde, pero los trámites siguen todavía tardando un poco. Pero ya que se normalice el sistema, pues las autoridades y todo, ya va a empezar a tardar menos. Aún así, pues eso no frena, tal cual es tu caso, Miguel, que con todo y plena pandemia no la pensaste, o sea, enseguida te animaste con todo y pandemia, vamos a ver cómo se hace esto y vamos a registrarlo. Y pues muchas felicidades, Miguel, por tu obra y porque hayas registrado también tu obra, la hayas protegido. Entonces, bueno, pues ya yo estaré justo ahí al tanto en el canal para ver cómo te va con la obra y el seguimiento. Y por último, pues ahí felicitar también a Abraham, porque hace poco me llegó mi correo de que ya se armó la novela gráfica que estaba promoviendo ahí la de Coyut. La de Coyut, exacto, en la que participaste tú también. Entonces está buenísimo, yo ya ando ahí esperando ahí a que llegue la obra, creo que llega el próximo año, entonces qué buenísimo, felicidades a ambos. Hombre, muchas gracias, Arthur, gracias por darnos tu tiempo, tus experiencias, y ya como decía bien Arthur, pues le vamos a seguir documentando todo el proceso de esta obra, que ya vieron cómo se hizo el registro. Ya Arthur nos platicó bastantes detalles sobre los derechos que uno adquiere, y pues eso, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Agradecemos mucho la participación del buen Arthur aquí en este episodio. Ya conocimos muchos aspectos legales importantes en este tema de los derechos de autor. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo ahí en la cajita de comentarios, los vamos a leer atentamente. O si están viendo esto en Facebook, pues también ahí déjennos sus comentarios y en la medida de lo posible vamos a tratar de resolverlos. Nuestras páginas, pues justo ahí en Facebook, en iTunes, en YouTube y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. Las páginas de un servidor, de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art, donde dejo mis trabajos como autor de historietas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo.
Chao.